El sol de mayo caía sobre el parque de Zaragoza cuando comenzaron los preparativos para el Día de las Fuerzas Armadas. El aire olía a hierba recién cortada, a churros y café. En un banco, un hombre mayor observaba en silencio. Llevaba una chaqueta de punto beige, un bastón apoyado junto a la pierna y una mirada serena, azul y profunda. Se llamaba Rogelio Martín, tenía 89 años y solía venir cada año a ese mismo lugar para escuchar el himno y recordar a los suyos. A unos metros, 3 soldados jóvenes del Ejército de Tierra bromeaban mientras esperaban el inicio del acto. Uniformes impolutos, botas relucientes, la arrogancia inconsciente de quien apenas ha empezado a vivir. El más alto, un cabo de nombre Esteban, reparó en el brazo del anciano. Bajo la manga subida se veía un tatuaje viejo, descolorido, un ave con las alas extendidas. ¿Y eso qué es, abuelo?, preguntó con una risa burlona. ¿Una gaviota borracha? Sus compañeros se rieron. Rogelio no respondió. Mantuvo la vista en el escenario donde una banda militar afinaba los instrumentos. El joven insistió, avanzando un paso. «Le estoy hablando, señor. Enséñenos su carnet si de verdad fue soldado». El tono mezclaba desafío y soberbia. Varias personas empezaron a mirar. Nadie intervenía. Rogelio suspiró despacio, un suspiro que no era de cansancio sino de infinita paciencia. Había visto guerras, hambre y pérdidas que esos muchachos no podrían imaginar. Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una cartera de cuero gastado. Los jóvenes se miraron entre sí, medio sonriendo, convencidos de que el anciano estaba a punto de inventarse algo. Rogelio abrió la cartera con dedos temblorosos, no de miedo, sino de años. Dentro había una foto amarillenta, un documento militar viejo y un carné de identidad. El cabo Esteban los tomó con gesto altanero. «Esto puede ser falso», dijo en voz alta. «¿Qué era usted? ¿Cocinero? ¿Conductor?» Las risas se escucharon por todo el parque. El ambiente de respeto que reinaba esa mañana comenzó a enturbiarse. Algunos niños dejaron de correr y observaron en silencio. Rogelio miró el cielo despejado. Su mente se perdió por un instante y volvió a un tiempo lejano. La humedad sofocante de una isla, el ruido de un motor de desembarco, el olor a combustible y a barro. Allí, con apenas 18 años, un compañero había dibujado aquel pájaro en su brazo con un trozo de metal y tinta improvisada. Era una promesa. «Recuerda lo que fuimos». El anciano parpadeó y volvió al presente. El joven cabo seguía hablando sin saber lo que tenía delante. Entonces, desde el extremo del parque, un hombre observaba la escena con creciente indignación. Era un suboficial retirado, don Mateo Hernández, que había servido 30 años en el ejército. Reconoció al instante el tipo de silencio que mantenía Rogelio, el del veterano auténtico. Sacó su teléfono y llamó a un antiguo compañero en la base de Zaragoza. «Tenemos un problema», dijo con voz tensa. 3 soldados están humillando a un veterano en pleno acto oficial. Su nombre es Rogelio Martín. Envía a alguien con rango. ¡Rápido! Mientras tanto, el cabo Esteban levantó la voz. «Le estoy pidiendo que abandone el parque. Está molestando». Algunos asistentes protestaron, pero nadie se acercó. El joven dio un paso más, dispuesto a agarrar al anciano del brazo. Entonces un sonido agudo rompió el aire. Sirenas, no de la policía local, sino de escolta militar. 3 vehículos negros entraron en el parque, seguidos por 2 todoterrenos de la policía militar. El murmullo se detuvo de golpe. De uno de los coches bajó un oficial de marina con uniforme blanco impecable, 4 estrellas en los hombros y con decoraciones en el pecho. Caminó directo hacia el banco donde estaba Rogelio. Los soldados jóvenes quedaron inmóviles, la sangre helada.
El almirante se detuvo frente al anciano y, sin decir una palabra, se cuadró y le rindió un saludo lento, solemne. Nadie entendía nada. Un teniente se adelantó y leyó en voz firme: Don Rogelio Martín, Ejército de Tierra, División Azul, 1942, condecorado con la Cruz Laureada por su acción en Monte Cassino, superviviente de la Compañía Albatros. El murmullo se transformó en silencio reverente. Aquella ave descolorida en su brazo no era una burla. Era el emblema de un grupo de hombres que habían jurado no olvidarse jamás. El almirante bajó el saludo y habló despacio, solo para él. «Es un honor, mi sargento mayor». Rogelio asintió con una sonrisa leve, melancólica. A su alrededor los jóvenes comprendieron demasiado tarde el peso de lo que habían hecho. El viejo miró al oficial y susurró: «Son muchachos, almirante. Enséñeles lo que significa llevar este uniforme. No los destruyas, edúcalos». El viento agitó las banderas. En ese instante, el silencio del parque se convirtió en respeto puro. El eco de aquella lección quedaría grabado mucho más allá de aquel día de las Fuerzas Armadas. Los días siguientes en la base de Zaragoza estuvieron cargados de un silencio incómodo. Nadie hablaba abiertamente del incidente, pero todos lo sabían. El vídeo del parque, grabado por un adolescente y subido a las redes, se había hecho viral. Se veía al anciano inmóvil, al almirante saludando, a los 3 soldados con el rostro desencajado. Los comentarios eran implacables: vergüenza, falta de respeto, olvido. El ejército, tan celoso de su honor, no podía permitir que aquel episodio quedara sin respuesta. El almirante Vicente Torres convocó una reunión de urgencia con el comandante de la base y los jefes de unidad. Su voz sonó dura, sin necesidad de gritar. «No castigaré con ira, sino con enseñanza», dijo. «Estos jóvenes no entienden la historia que llevan cosida en el pecho. Vamos a recordarles de dónde venimos». Aquel mismo día, los 3 soldados, el cabo Esteban y sus compañeros, Morales y Jiménez, fueron llamados al despacho del comandante. Entraron tensos, con el uniforme perfectamente colocado, los ojos clavados en el suelo. Torres los observó en silencio unos segundos antes de hablar. «Habéis manchado el uniforme», dijo finalmente. «No solo con lo que hicisteis, sino con la soberbia, pero alguien mejor que vosotros pidió clemencia. Un hombre al que le habríais debido una vida si hubierais nacido antes. Rogelio Martín pidió que no se os destruyera, sino que se os enseñara. Así que vais a aprender. A partir de hoy, cada fin de semana acompañaréis a veteranos del Hospital Militar de Zaragoza. Les ayudaréis en todo: transporte, limpieza, compañía. Y escucharéis. Escucharéis hasta entender». No hubo protesta, ni siquiera una palabra, solo silencio y vergüenza. Cuando salieron, el aire frío del pasillo les pareció más pesado que nunca. El primer sábado se presentaron en el hospital. Les recibió una enfermera de mediana edad que los miró con gesto serio, como si ya supiera quiénes eran. «Los veteranos no necesitan ayudantes con medallas, sino con respeto», dijo. Les entregó una lista de pacientes. Entre ellos, un nombre destacó: Rogelio Martín. El cabo Esteban tragó saliva. «¿Él también está aquí?», preguntó. «Viene 2 veces por semana a rehabilitación», respondió la enfermera. «Hoy le toca». Sala 3. Cuando entraron, Rogelio estaba sentado en una camilla, con una manta sobre las rodillas. Levantó la vista y los reconoció enseguida. No había reproche en sus ojos, solo una calma casi desarmante. «Así que vosotros sois los nuevos voluntarios», dijo con voz suave. «Bien. Necesito que me acompañéis a caminar un poco. Las piernas ya no obedecen como antes». Esteban se adelantó y le ofreció el brazo. Rogelio lo aceptó con naturalidad. Salieron al pasillo y caminaron despacio, bajo las luces blancas del hospital. Durante un buen rato no hablaron.
Solo el sonido rítmico de los pasos y el bastón marcaba el tiempo. Finalmente, Rogelio rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo peor de la guerra, muchacho? No el miedo, ni la sangre, es el olvido. Lo que hicimos, lo que perdimos, todo se borra si los jóvenes dejan de escuchar. Esteban asintió sin poder responder, sentía una mezcla de culpa y respeto que le apretaba el pecho. Rogelio siguió. Ese pájaro que llevo tatuado no era un adorno, era un pacto, un recuerdo de los que no volvieron. Cuando uno muere, el otro debe recordarlo. Por eso sigo viniendo cada año, para cumplir esa promesa. Al regresar a la sala, Rogelio le dio una palmada en el hombro. Gracias por el paseo, y no te disculpes más. Aprende y enséñalo cuando llegue tu turno. Esa noche, en la base, Esteban no pudo dormir. En su taquilla, el reflejo del uniforme le devolvía la mirada con una dureza nueva. Comprendió por primera vez el peso de las insignias que llevaba cosidas en el pecho. El respeto no se exige, se gana con actos, no con palabras. El domingo siguiente, los tres volvieron al hospital por iniciativa propia, ya no por obligación, sino por necesidad. Algo había empezado a cambiar silenciosamente dentro de ellos. Pasaron varias semanas. Las visitas de los tres soldados al hospital se hicieron regulares. Ya no necesitaban que nadie los asignara. Llegaban puntuales, tomaban las listas de pacientes y se distribuían sin queja. Algunos veteranos los recibían con recelo, sabiendo de dónde venían. Otros, como don Rogelio, los saludaban con una sonrisa discreta, como quien reconoce una semilla que empieza a brotar. Pero hubo un día que marcó un antes y un después. Fue a finales de junio, cuando el calor ya apretaba en Zaragoza. El hospital organizó una jornada de homenaje a los veteranos. Había que limpiar el salón principal, montar una pequeña exposición de objetos personales donados por los antiguos combatientes y preparar una mesa redonda donde algunos contarían sus experiencias. Esteban, Morales y Jiménez se ofrecieron como voluntarios. Pasaron toda la mañana colgando fotos enmarcadas, colocando con sumo cuidado medallas, cartas, diarios escritos a mano. En una vitrina central destacaba un objeto extraño, una hoja metálica, curvada, con manchas de óxido y una inscripción apenas legible. Un veterano de 93 años, que caminaba con andador, les explicó en voz baja. Eso era un trozo de metralla. Lo usaban como aguja para tatuarse en el frente. Con tinta hecha de pólvora, lo usaban los de la compañía Albatros. Hizo una pausa, como Rogelio. Esteban sintió un nudo en la garganta. Hasta entonces, el tatuaje había sido una imagen, una historia contada. Pero ahí tenía la prueba física de que aquello fue real, extremo, brutal. Ya no era una anécdota viral. Era carne, sangre, metal. Esa tarde, en la mesa redonda, Rogelio accedió a hablar. No era habitual en él. Tomó el micrófono con manos lentas pero firmes y miró a los jóvenes que llenaban la sala. Su voz era grave, pausada, sin dramatismo. Muchos creen que los héroes son los que más gritan, los que más medallas llevan. Pero los verdaderos héroes suelen callar, porque lo que vivieron no cabe en palabras. Yo tenía 18 años cuando llegué a Montecassino. Tenía miedo, todos lo teníamos. Un compañero me tatuó un albatros en el brazo, con un trozo de metralla y tinta de pólvora. Lo hicimos como promesa. Si uno caía, el otro recordaría. Yo soy el que volvió. El silencio en la sala era absoluto. Esteban estaba en primera fila. Rogelio continuó. Ese pájaro no es un adorno, es una tumba que llevo conmigo. Cada vez que alguien se ríe de él, escupe sobre mis muertos. Y sin embargo, hizo una pausa. Hay algo más triste que el desprecio. Es el olvido,
Por eso agradezco a estos 3 jóvenes que ahora estén aquí, porque escuchan, porque preguntan, porque empiezan a entender. La sala estalló en aplausos. Esteban sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. Aquellas palabras no solo lo perdonaban, lo convertían en portador de memoria. Algo sagrado, frágil, necesario. Al terminar el acto, Morales le susurró a Jiménez: «Tendríamos que hacer algo más. Esto no puede quedarse solo en visitas». Así nació la idea. Una semana después, presentaron un proyecto ante el comandante de la base: crear un programa obligatorio para nuevos reclutas, centrado en la historia oral de los veteranos. Un curso donde cada joven soldado escuchara, cara a cara, las vivencias de quienes habían combatido antes, sin filtros, sin adornos, solo verdad. El almirante Torres leyó el dossier, levantó la vista y dijo: «Aprobado, y que se llame Albatros, para que no se olvide». Aquel día, los 3 soldados volvieron al hospital. Encontraron a Rogelio en la sala de rehabilitación, caminando despacio. Esteban se acercó y le dijo en voz baja: «Ya está en marcha, mi sargento. Lo llamaremos como usted». «Como los suyos». Rogelio no respondió. Solo cerró los ojos un instante y asintió. Había cumplido su promesa: no olvidar y hacer que otros recordaran. El programa Albatros empezó de forma modesta: un aula en desuso dentro de la base, sillas plegables, una pantalla vieja para proyectar fotografías. Pero pronto se convirtió en algo más. Cada sábado por la mañana, grupos de jóvenes reclutas asistían en silencio a las sesiones dirigidas por veteranos. No había discursos pomposos ni exhibiciones de poder. Solo hombres mayores, con la voz quebrada y los ojos húmedos, hablando de noches sin dormir, compañeros perdidos, promesas incumplidas. Rogelio asistía a algunas charlas. No hablaba mucho. Escuchaba, observaba. Pero cuando tomaba la palabra, su presencia llenaba la sala como una campana en una catedral vacía. Una vez, al terminar una de sus intervenciones, un recluta le preguntó si volvería a alistarse, si pudiera hacerlo todo de nuevo. Rogelio lo miró con una mezcla de ternura y gravedad. «Volvería, sí, pero esta vez pediría que me enseñaran primero lo que cuesta olvidar a los que se quedan atrás, lo que cuesta cargar con su ausencia cada día». Mientras tanto, Esteban, Morales y Jiménez seguían con sus labores semanales en el hospital. Se habían ganado la confianza de los veteranos. Uno de ellos, don Leandro, un antiguo artillero de origen extremeño, los apodó los nietos prestados. Les contaba historias entre sesiones de diálisis y les pedía ayuda para escribir cartas a sus familias. En cada encuentro algo se restauraba, una dignidad, una memoria, una enseñanza viva. Pero no todo eran recuerdos. También había heridas abiertas. Una tarde, mientras acompañaban a Rogelio a fisioterapia, se toparon en el pasillo con un coronel retirado, alto, imponente, con bastón y mirada firme. Se llamaba Julián Arozarena y fue comandante en los años duros del Sáhara. Al ver a Rogelio, su rostro se endureció. «¿Tú?», dijo con frialdad. «El de la compañía Albatros. Nunca pensé volver a verte». Los soldados se tensaron, Rogelio también. No por miedo, sino por algo más profundo. Un pasado que volvía. «Han pasado muchos años, Julián», respondió Rogelio con calma. «Pero los muertos no saben de calendarios», replicó el coronel. Luego se marchó, apoyado en su bastón sin saludar. Los 3 jóvenes quedaron desconcertados. «¿Qué quiso decir con eso?», preguntó Jiménez. Rogelio se detuvo. Por un momento pareció más cansado que nunca. «En cada guerra hay decisiones», dijo. «Algunas te persiguen más que las balas. Arozarena y yo estuvimos juntos en una operación encubierta. No todos salieron. Y los que salimos, salimos distintos». Esa noche,
Esteban escribió una entrada en su cuaderno personal que desde hacía semanas llevaba siempre encima. Hoy he visto que incluso los héroes arrastran fantasmas, que no hay gloria sin precio, ni historia sin heridas, que el uniforme no borra el pasado, lo carga, y que los más sabios no son los que más hablan, sino los que más escuchan. Días después, en una ceremonia interna de la base, se inauguró oficialmente el aula Albatros. En la pared principal colgaron una foto ampliada en blanco y negro, un grupo de soldados jóvenes en una playa, todos sonrientes, con los brazos cruzados y el albatros tatuado en sus antebrazos. Rogelio estaba en el centro. La inauguración fue breve, sin discursos largos. El almirante Torres subió al estrado, miró a los presentes y dijo: «Este no es un aula de historia, es un lugar de memoria viva. Aquí se viene a escuchar, a preguntar, a dudar y sobre todo a aprender a ser digno del uniforme que se lleva». Los aplausos fueron suaves, contenidos. Muchos ojos brillaban. Rogelio, sentado en primera fila, miraba la foto en la pared. Su tatuaje parecía latir bajo la manga, como si el pájaro al fin hubiera encontrado su nido. En el silencio que siguió, se oyó una voz juvenil, clara, desde el fondo de la sala. «¿Puedo llevar yo también un albatros?». Rogelio no respondió de inmediato. Solo sonrió y dijo: «No se lleva en la piel, se lleva en el corazón, si lo has entendido de verdad». El verano avanzaba, y con él las historias comenzaron a aflorar como raíces viejas bajo la tierra removida. El programa Albatros no solo cambió a los jóvenes soldados, también transformó a los veteranos. Muchos de ellos, hasta entonces silenciosos, comenzaron a hablar, a compartir, a abrir heridas con el temblor de quien sabe que el tiempo se agota. Cada sábado, en el aula, se escuchaban relatos que no aparecían en libros ni en documentales. Una emboscada en el Rif, un convoy atrapado en Bosnia, una patrulla perdida durante una tormenta de arena en Irak. Historias que olían a polvo, a miedo, a pólvora y a dignidad. Los jóvenes tomaban apuntes, hacían preguntas, se quedaban en silencio durante minutos enteros. Aprendían a mirar más allá de las medallas. Pero fue un domingo, durante una visita inesperada, cuando todo cambió de tono. Esteban estaba ayudando a organizar unos archivos antiguos en la oficina del hospital militar cuando alguien llamó a la puerta. Era un joven teniente, con traje civil y expresión tensa. En sus manos traía una carpeta. «Busco al sargento Rogelio Martín», dijo. Esto acaba de ser desclasificado. Me han pedido que se lo entregue en persona». Esteban se ofreció a llevarle el documento. Encontró a Rogelio sentado bajo un almendro del jardín, leyendo un periódico con gesto distraído. Al verle, el anciano levantó una ceja. «¿Te han ascendido ya a cabo?» «Todavía no, mi sargento», respondió Esteban con una leve sonrisa, «pero esto creo que le interesa». Le tendió la carpeta. Rogelio la abrió con lentitud. Dentro había copias impresas de varios informes militares, misiones encubiertas, nombres, fechas, testimonios. En una de las páginas aparecía una fotografía borrosa. Él, junto a otros 6 hombres, descendiendo de un helicóptero en una zona selvática. Arriba, un sello oficial. Compañía Albatros. Clasificación ultra confidencial, 1953. El anciano guardó silencio varios minutos. Luego cerró la carpeta y la sostuvo sobre las rodillas. Esteban no se atrevía a hablar. Finalmente, Rogelio murmuró: «Pasamos años siendo un rumor, una leyenda. Algunos incluso negaron que existiéramos. Pero ahí está, negro sobre blanco». «¿Y eso le alivia?», preguntó el joven. «Me alivia y me duele, porque ahora todo el mundo podrá leerlo. Pero solo los que estuvimos allí sabemos lo que significaba». Se giró y miró al muchacho. «Tú no estuviste, pero escuchaste, y eso basta». Esa noche, Rogelio no durmió. Releyó los documentos una y otra vez. Recordó los nombres de sus compañeros: Damián,
Luis, Cortés, el Vasco y Danny. Siempre Danny. Aquel chaval de Ohio que le tatuó el albatros en la selva. La memoria no duele. Lo que duele es el silencio al que fue condenada tanto tiempo. Al día siguiente, pidió hablar con el almirante Torres. Se vieron en privado, sin protocolo. Rogelio traía una propuesta: publicar parte de los informes en una pequeña exposición permanente en la base, no como glorificación, sino como testimonio. No quiero monumentos, ni estatuas, solo una vitrina, un rincón, un sitio donde los nuevos sepan que hubo quienes cruzaron la línea, no por gloria, sino por deber. El almirante aceptó. Así nació el Espacio Albatros, una sala modesta junto a la biblioteca, con documentos, cartas, fotografías y una réplica del ave tatuada, tallada en madera de nogal. Durante la inauguración, Rogelio fue el último en hablar. Llevaba su uniforme antiguo, limpio pero sin condecoraciones. Su voz fue más serena que nunca. No venimos aquí a celebrar la guerra, sino a evitar el olvido. Si alguna vez os preguntáis por qué importa recordar, pensad en esto. Cada nombre en esta sala fue, una vez, un joven como vosotros, con miedo, con sueños, con errores. Y aún así, fueron. Recordarlos no es un gesto de respeto, es una forma de seguir siendo dignos de llamarnos soldados. Con el paso de los meses, el aula Albatros se convirtió en un punto de referencia dentro y fuera de la base. Veteranos de otras regiones comenzaron a escribir, a enviar objetos, cartas, incluso fragmentos de sus diarios. Algunos venían en persona a que hablaran, a cerrar heridas que llevaban décadas abiertas. Lo que nació como una respuesta disciplinaria se transformó en un puente entre generaciones. Morales, que al principio no hablaba mucho, empezó a documentar los relatos en vídeo. Tenía buen oído y paciencia. Pasaba horas editando, subtitulando, clasificando por temas. Subía los videos a una plataforma interna del ejército y con el tiempo la iniciativa atrajo la atención del Ministerio de Defensa. Un equipo de historiadores propuso hacer una recopilación oficial. Así nacieron los Cuadernos Albatros, una serie de publicaciones con testimonios reales usados ahora en academias militares como material formativo. Una mañana de otoño, mientras acompañaban a Rogelio al hospital para una revisión rutinaria, Esteban recibió una llamada. Era el comandante de la base. Habló con tono solemne. «Cabo, necesito que me acompañe esta tarde al ministerio. Hay una propuesta que debe conocer de primera mano». Esa misma tarde, Esteban y Rogelio entraron juntos en un despacho sobrio en Madrid. Un secretario les entregó un documento sellado, una propuesta de condecoración póstuma para los miembros caídos de la compañía Albatros y una distinción especial para Rogelio por su papel en la preservación de la memoria histórica. El anciano lo leyó despacio. Luego lo dejó sobre la mesa y negó con la cabeza. «No quiero más medallas. Si me permiten sugerir algo», miró a Esteban y luego al director de protocolo. «En vez de entregarme nada a mí, nombren esta base con el nombre de los que no volvieron. Que al entrar, cada joven soldado vea un cartel que diga Base Compañía Albatros, y debajo, aquí empieza el recuerdo». El silencio en la sala fue largo. Finalmente, el secretario respondió: «Será tramitado. Tiene mi palabra». Días después, la decisión fue aprobada por unanimidad. La antigua base de Zaragoza cambiaría de nombre. El acto de inauguración se programó para diciembre, pero el tiempo, como siempre, jugaba su partida. La semana anterior al evento, Rogelio no se presentó a su cita en rehabilitación. Tampoco respondió a las llamadas. Fue Morales quien lo encontró en su apartamento, sentado en su sillón, con una manta sobre las piernas y una taza de café aún caliente a medio tomar. Había partido en paz, con una sonrisa leve en los labios y un sobre cerrado en su regazo. El sobre tenía un nombre escrito con letra firme: «Para los chicos». Dentro había una carta, escrita a mano: «Queridos nietos prestados,
Gracias por escuchar cuando nadie más preguntaba. Gracias por devolverme algo que ni yo sabía que había perdido, el orgullo de haber servido. No lloréis por mí. El pájaro ya ha vuelto a volar. Os toca seguir cuidando el nido. Con afecto eterno, R.M. El funeral se celebró en la capilla de la base, con honores plenos. Estuvieron presentes los 3 jóvenes, el almirante Torres, docenas de veteranos y una banda militar que interpretó, a petición expresa de Rogelio, la Marcha de Cádiz. Durante la ceremonia, Esteban subió al atril. No llevaba uniforme, sino un sencillo traje gris. Sacó del bolsillo una pequeña figura tallada en madera, un albatros. Lo encontré entre sus cosas, dijo, lo talló con sus propias manos. Creo que es para todos nosotros. Lo dejó sobre el ataúd. Y en ese gesto, simple y limpio, el aula, la base, el recuerdo entero, adquirieron un nuevo significado. Rogelio no solo había sido un soldado, fue memoria viva, y ahora semilla sembrada en tierra fértil. Esa noche, en el patio de la base, Esteban, Morales y Jiménez se sentaron en silencio. Miraban las estrellas. Ninguno hablaba, pero todos sentían lo mismo, un peso distinto sobre los hombros. No el del uniforme, sino el de la promesa que ya les pertenecía. La ceremonia de renombramiento de la base tuvo lugar una mañana fría de diciembre. El cielo estaba despejado, con esa luz clara y melancólica que solo conocen los inviernos castellanos. A las 8 en punto, se descubrió una nueva placa de piedra en la entrada principal. Grabada con precisión se leía: Base Militar Compañía Albatros. Aquí empieza el recuerdo. La inauguración fue sobria, sin fanfarria. Asistieron autoridades, mandos militares, antiguos combatientes, familiares y jóvenes reclutas. Esteban, ahora ya ascendido a sargento, fue el encargado de pronunciar el discurso inaugural. Subió al estrado con paso firme, el albatros de madera que había pertenecido a Rogelio colgado discretamente en una cadena bajo el cuello de su camisa. Nos enseñaron a desfilar, a disparar, a resistir. Comenzó, pero nadie nos enseñó a recordar. Hasta que un hombre, callado y terco, nos miró a los ojos y nos obligó a escuchar. Su historia no era más importante que la de otros, pero fue la chispa, y ahora esa chispa es fuego. La multitud permaneció en silencio, muchos bajaban la cabeza, otros dejaban que las lágrimas les corrieran sin vergüenza. Hoy esta base cambia de nombre, sí, continuó Esteban, pero más importante, cambia de alma, porque el uniforme pesa menos cuando sabes para qué lo llevas, y pesa más cuando entiendes de quién lo heredas. Los héroes no necesitan estatuas, necesitan memoria viva. Y aquí empieza la nuestra. El aplauso fue contenido, respetuoso. Después del acto, comenzaron a llegar visitas de otras unidades, academias, incluso escuelas. El espacio Albatros se amplió. Morales siguió documentando testimonios. Jiménez se especializó en historia militar contemporánea. Cada uno, desde su lugar, multiplicaba lo aprendido, pero la vida sigue, siempre. Y los cambios, aunque lentos, dejaron huella. Varios años más tarde, en otra base del sur, una joven alférez le pidió a un grupo de cadetes que escribieran una carta a un veterano anónimo. Una de ellas decía: «Querido soldado desconocido, no sé quién eres, ni qué viste, pero gracias por haber estado antes, por aguantar, por volver o no volver. Aquí estamos nosotros, escuchando, aprendiendo, intentando merecer el suelo que pisamos». Esa carta fue expuesta junto a una réplica del tatuaje del albatros, ya convertido en símbolo de humildad, legado y silencio consentido. Un día cualquiera,
Mientras visitaba el hospital para entregar unos documentos, Esteban vio a un joven soldado ayudar a un anciano a levantarse de su silla de ruedas. El gesto fue suave, respetuoso. El joven, sin darse cuenta, llevó la mano al hombro del anciano con la misma delicadeza con la que un nieto ayudaría a su abuelo. El veterano le agradeció con una sonrisa. Tenía una mirada clara, transparente, como la que recordaba Esteban en Rogelio. De camino a casa, pensó en todo lo vivido, en los errores, en el aprendizaje, en las voces que ya no están. Miró al cielo y murmuró: «Misión cumplida, mi sargento. Ya vuelan solos». Y así terminó esta historia, no con un disparo ni con una orden, sino con una promesa que sigue caminando de generación en generación, porque recordar no es quedarse en el pasado, es entender el presente, es construir el futuro. Si esta historia te ha tocado, si te ha recordado a alguien, si te ha hecho pensar, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video, porque hay historias que merecen ser contadas y otras, como esta, que deben ser escuchadas para siempre.